Bueno, lo primero, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias reservaros este espacio que son las 7 de la tarde de un lunes y los lunes, bueno, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Que cuesta arrancarlos, así que mi agradecimiento por el interés de estar atendiendo a esta sesión. Como decía César, estamos en una nueva jornada de ITIL at Home, donde desde Fujitsu tenemos el placer de colaborar con ICIL para, pues contaros un poco una disciplina que utilizamos, explotamos y desarrollamos dentro de Fujitsu y que tiene un alcance y una cercanía bastante interesante del mundo de la supply chain, de la parte del mundo logística, al final un poco dentro de todo lo que es la cadena de valor. Este concepto no es otro que Digital Twin Operativo o DTO. Así que bueno, vamos a empezar y os iré contando un poco de qué se trata. Ahí está. Lo que vamos a ver, para que nos situemos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar un poco inicialmente por el concepto de Digital Twin, que probablemente muchos de vosotros ya lo hayáis oído hablar, sobre todo dentro del ámbito de la supply chain, ya que no es un concepto nuevo, pero sí me va a servir para poder introducir a partir de aquí cuál es el concepto de Digital Twin de una organización o Digital Twin operativo, siendo que Digital Twin no es otra cosa que gemelo digital, ¿vale? En sus siglas de DTO. De aquí pasaremos a cuál es la disciplina y las tecnologías que están haciendo posible que este concepto de gemelo digital de una organización o operativa sea posible, para ir poco a poco profundizándonos en cómo aplicarlo o qué tipo de valor aporta a la supply chain, y acabar con un ejemplo real de una de las plataformas que utilizamos y que industrializamos y que ponemos a disposición de varios clientes desde Fujitsu, para que veáis que este concepto es real, es decir, ya existe, ya se está aplicando, no es algo que esté en el estado del arte, ¿no? Y bueno, pues cerraremos un poco con un foro de preguntas donde para mí, francamente, es la parte más interesante. Yo también he estado del otro lado, donde, bueno, pues uno tiene vamos a poder charlar y que podáis comentarme cualquier tipo de preguntas o dudas que os hayáis podido quedar durante la presentación. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es Digital Twin? Bueno, como ya he dicho, seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, quizás para los que quizás no lo hayáis oído, es un concepto que, bueno, mira, Gartner lo define como una representación digital, ¿de acuerdo? Es un modelo digital, pues de una entidad física del mundo real, ¿vale? En otras palabras, ¿qué es Digital Twin? Bueno, si veis en estas dos imágenes se entiende muy bien. Digital Twin nace sobre todo hace varios años atrás, muy cercano al mundo industrial y al mundo de fabricación, por ejemplo, aeroespacial, donde lo que se hace es recoger una serie de sensores, bien, por ejemplo, si hablamos de las turbinas de exposición o funcionamiento de estas turbinas antes de ponerlas en los aviones, para ver, por ejemplo, cómo reaccionan ante determinadas situaciones de tensión atmosférica, de temperatura, de combustión, etcétera. O, por ejemplo, una planta industrial, es decir, cómo se está comportando nuestra planta física a nivel de todos los componentes que hacen que los diferentes paquetes, pedidos, producción, manipulación de materias primas en cada una de estas plantas, fábricas o cadenas que intervienen, bueno, cómo se están comportando. ¿Para qué? Bueno, pues para tener, por un lado, una visión en tiempo real de cómo está funcionando, dónde está, quiero decir, que no tenga un parón en la fábrica porque hay un rodillo que se ha parado y nadie se ha dado cuenta, que esto lo pueda detectar. E inclusive, por ejemplo, para hacer simulaciones, ¿vale? Y este sería el concepto de Digital Twin que entendemos hasta ahora. Ahora, de aquí pasamos al concepto de Digital Twin operacional o de una organización. ¿Y cómo lo define Gartner? Bueno, mirad, lo que hacemos con el concepto de Digital Twin operacional es lo mismo. Lo que vamos a hacer es recoger datos del mundo físico, pero en este caso, en vez de tratarse de activos como puede ser una turbina o puede ser una planta de fabricación, lo que vamos a hacer es recoger datos que vienen de las operaciones, de los procesos que se generan dentro de una compañía para entender cómo opera esta en su día a día. ¿De acuerdo? Vamos a ir profundizando poco a poco sobre ello. En este esquema, de alguna manera, podemos verlo. Es decir, a nivel de Digital Twin operacional, lo que vamos a hacer es extraer los datos que se van produciendo desde los sistemas
que se utilizan, por ejemplo, para relacionarnos con nuestros proveedores. ¿Qué tipo de inputs estos proveedores generan? Por ejemplo, una orden o un pedido. ¿Cómo estos pedidos se generan dentro del sistema de gestión empresarial que digitaliza la operación de alta de pedido? Cómo este pedido al final pasa, por ejemplo, a una solicitud de fabricación. Cómo de fabricación pasa al ámbito de gestión de sistemas de gestión de almacenes y cómo del sistema de gestión de almacenes se produce una expedición de ese pedido y a través del tracking que podemos tener con nuestra empresa con nuestro operador logístico, pues sabemos si este pedido pues, está llegando a su destino, al cliente final, sea B2B o sea B2C, como corresponde. Otro dato de este gemelo digital operacional, cómo estamos operando los servicios, si es que vendemos servicios, por ejemplo, a través de los registros o huella digital que se están produciendo dentro de los sistemas de CRMs, que al final son los que utilizamos para relacionarnos con los clientes, o cómo estamos produciendo un bien, ¿no? que es un poco la que puede ser la función de como empresa a la hora de operar. ¿Qué canales son los que estamos utilizando para llegar a los clientes o comunicarnos con los clientes? También, ¿de acuerdo? También podemos extraer esa información, es decir, podemos extraer los datos de cómo nos relacionamos con los clientes pues, a través de redes sociales, a través de correo, o cualquier otro medio, para incluso con toda esta información finalmente llegar inclusive a, por ejemplo, caracterizar a estos clientes propiamente dichos, como decía, B2B o B2C, y todo gracias a poder poner en un mismo sitio esta información, que como digo son los datos que producen los procesos, no tanto los sensores de las propias máquinas como puede ser la turbina, pero sí los datos que generan los procesos de nuestra compañía. Vale, ahora, pero ¿cuál es la disciplina que hay detrás? ¿Cómo con estos datos somos capaces de construir este gemelo digital? Gartner lo dice muy claro. Gracias a Process Mining, que es la disciplina, somos capaces de poder crear este Digital Twin de una organización. ¿Vale? Entonces, que me repito. Process Mining es el concepto, es la disciplina, ¿de acuerdo?, que hay detrás de la generación de gemelos digitales operativos. ¿Y qué es Process Mining? Mirad, Process Mining es una disciplina, ahora vamos a ir profundizando para que la entendáis mejor, que como su nombre indica es la minería de procesos. Esta minería de procesos nace de un primer momento en el que lo que vamos a hacer es conectarnos a las fuentes maestras de datos de donde que generan los diferentes sistemas que digitalizan la información de los procesos de nuestra compañía, como hemos visto. ¿De acuerdo? Y sobre esos datos lo que vamos a construir es un concepto, que luego veremos también, que se llama Event Log. El Event Log es, digamos, la matriz que nos va a servir para poder representar esos procesos. Una vez tenemos esos datos o ese Event Log, vamos a poder descubrir, es decir, Process Mining es capaz de mostrarnos la realidad de nuestros procesos. Es decir, va a poner enfrente las WIS, que sería ese proceso que nosotros deseamos que funcione como lo hemos diseñado en un primer momento, frente a la realidad de cómo estos procesos están funcionando, donde generalmente, y lo vamos a ver, pues suele haber muchas desviaciones o fricciones, ¿no? Y cómo estas desviaciones o fricciones impactan en el negocio. ¿Para qué? Para a partir de ahí, entendiendo cuáles son esas fricciones y cómo impactan, poder mejorar nuestro proceso. Es decir, ver en qué puntos tenemos que intervenir, con qué tipo de acciones, para que nuestros procesos se acerquen o cumplan o incluso superen, ¿por qué no?, los KPIs mínimos o medios que tenemos definidos para que nuestro negocio a nivel operativo sea eficiente y, por tanto, al ser eficiente, podamos reducir costes y, por tanto, al final podamos aumentar la cuenta de resultados por esa vía, ya que al final hay dos maneras de aumentar la cuenta de resultados: o vendemos más o somos eficientes. Bueno, pues Process Mining va dirigido a lo segundo, es decir, a ser eficientes. Y esto, lógicamente, no quedaría aquí, porque si no, tendríamos el mismo problema con el tipo de como el tipo de aproximación que hasta la fecha existe. Es decir, yo defino un proceso, hay un momento dado en el que veo que tengo ineficiencias, estoy seguro que tengo problemas, y lo que hago es una aproximación de redefinición del mismo y toma de medidas. Pero si las implemento y no las monitorizo, lo más normal es que vuelva a tener otra vez problemas y la manera de abordarlas sea post-mortem, es decir, cuando el problema ya se ha producido. Bueno, pues Process Mining permite monitorizar en tiempo real el estado de este descubrimiento y de estas desviaciones o estos cumplimientos de KPIs que vamos a identificar,
ya que es capaz de conectarse, como decía, a los datos fuentes de los sistemas, sean RPs, sean sistemas MES, sean sistemas de gestión de almacén, etcétera, para de manera continua y con diferentes vistas de negocio poder dar esa visión en tiempo real. Hablábamos antes del event log. Fijaros, esto es un event log. Si os dais cuenta, aquí lo que tenemos es un conjunto de registros donde tenemos, por un lado, el order number, que es el ID de un pedido. Si vemos la traza del pedido 9901, lo que estamos identificando es que es un pedido que en un sistema determinado de la compañía se registró la entrada, la petición por parte del cliente. Después tuvo un cambio de estado en el cual pasó a chequear que hubiera stock suficiente para suministrar ese pedido. Para posteriormente, una vez se valida, enviar ese pedido y finalmente hacer la gestión de pago. Lo que vemos, y es lo que diferencia a cada uno de ellos, es que cada uno de estos estados, y es lo más importante para Process Mining, se produce en un timestamp distinto, es decir, en un momento del tiempo. De manera que si cogemos estos 4 cambios de estado de un solo tipo de pedido, que en este caso es el 9901, y los unimos, tenemos lo que identificamos como caso. Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos con Process Mining, a la hora de construir el event log, es reunir los cientos, decenas o miles de casos que se producen en los diferentes sistemas que puede haber en una compañía o que intervienen en la digitalización de ese proceso para dárselos a Process Mining y que a través de diferentes algoritmos de grafos y algoritmos de inteligencia artificial nos visualice cuál es la realidad de nuestro proceso, obteniendo esto que vemos aquí. Si os dais cuenta, a la izquierda lo que estamos viendo es lo que denominamos un poco el as wish, es decir, cuando alguien en una compañía define un proceso, me da igual en qué ámbito, en el ámbito de planificación, en el ámbito de logístico, en el ámbito de preparación de pedidos, en el ámbito de distribución, independientemente del punto de la cadena, se define un proceso y en general los procesos, pues bueno, en mayor o menor medida tienden a ser lineales. Puede haber algunas desviaciones controladas o conocidas, y esto es lo que nosotros denominamos el as wish. ¿Y por qué el as wish? Porque es lo que uno desearía que sucediera, pero lo que nos dice la realidad o lo que nos ayuda a visualizar Process Mining es lo que tenemos a la derecha, es decir, el ASIS. Es como realmente se están comportando nuestros procesos, donde, como veis, existen una multitud de variaciones con diferentes estados que, en función del tipo de, en este caso, por ejemplo, si fuera un pedido, se puede producir por diferentes consecuencias, por falta de stock para poder cerrar el pedido, por falta de suministro por parte de los proveedores de materias primas, por fallos, por ejemplo, en alguna de los puntos de fabricación o manipulación de los materiales, por ejemplo, ineficiencias en el picking, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que Process Mining te permite ver de manera muy visual, como veis en este punto, que en este tramo, que independientemente del estado que sea, el inicial y el final, porque no se ve por la imagen, pero vemos como claramente hay una concentración ahí de casos, en este caso de pedidos, lo cual representa un cuello de botella, ¿de acuerdo? Es decir, o es potencial de una representación de cuello de botella. De la misma manera, aquí estaríamos viendo cómo tenemos un bucle, es decir, tenemos un caso, en este caso un pedido, que pasa por un estado y en vez de continuar por el estado siguiente, hace una derivación y vuelve al estado inicial para poder continuar. Aquí tenemos un bucle. Esto claramente impacta, por ejemplo, en temas de costes. Entonces, esta identificación es importantísima para poder, lógicamente, ver dónde tenemos estas ineficiencias. Ineficiencias que en muchas ocasiones por el día a día, si nos vamos al mundo físico, es muy difícil de ver. Y si queremos analizar los datos desde otra aproximación, ya que estos datos están en diferentes sistemas distribuidos, porque podemos tener el sistema CRM, podemos tener el sistema RP, dentro del sistema RP diferentes módulos, manejados por diferentes usuarios, que a su vez transfieren información a otros sistemas como los sistemas de gestión de almacén y que a su vez, por ejemplo, transfieren información a los sistemas de tracking de nuestros operadores logísticos en distribución. Hace que la traza, si analizamos por una aproximación convencional como puede ser Business Intelligence, estos datos, no nos permita ver el mapa completo. Sin embargo, recogiendo estos logs de cada uno de los eventos que se producen en el proceso, conformando el event log y trasladándose a Process Mining, sí vamos a poder tener una visualización completa end-to-end de la operación de nuestro negocio.
Y por último llegaríamos a la monitorización, ¿vale? Ya sabemos cuál es nuestro proceso, ya hemos identificado dónde están los problemas, cuellos de botella, fricciones, bucles, etcétera. Hemos tomado medidas y ahora lo que nos interesa es poner o definir una serie de KPIs, como por ejemplo los niveles mínimos de servicio que tenemos que cumplir, el nivel económico es decir, el nivel económico que este nivel de servicio debe ser capaz de proporcionar al negocio, el tipo de picking que estamos haciendo, la eficacia en la calidad de la preparación de los pedidos, etcétera. De manera que a través de estos KPIs el sistema, en función del rol de negocio que yo tenga, me permita tener una visualización en tiempo real de cómo físicamente mi operación está desarrollándose, pero como bien dice la descripción de DTO, a través de un modelo digital, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, y esto de DTO, y esto de gemelo digital llevado a la supply chain. Bueno, pues ya lo hemos comentado, es decir, a la izquierda tendríamos la foto de lo que es la operación física, donde bueno, tenemos las diferentes operaciones, pues desde el aprovisionamiento de materias primas, fabricación o manipulación de productos, generación del producto final, almacenamiento, gestión logística, bien propia o bien con operadores logísticos, y distribución con todo lo que conlleva el cumplimiento de servicio a nuestro cliente. Bueno, pues cada una de estas áreas, sean internas o sean llevadas a cabo por diferentes actores dentro de la supply chain, como decíamos, va a producir una digitalización del caso, en este caso pues, de pedidos, con diferentes sistemas. Sistemas MES, sistemas de gestión de almacén, sistemas SAP, que son la parte RP muy conocida, o cualquier tipo de sensórica que hoy día está creciendo de manera acelerada con el 5G, como ya todos sabéis, y que permite de alguna manera dotar de mucha más trazabilidad o de logs de eventos en este control de la operación. De manera que ponemos en común toda esta información en formato de log como el que habéis visto anteriormente en el ejemplo del cuadro y se lo damos a una de las plataformas, ya que como toda disciplina en el ámbito de la explotación del dato, pues requiere de una plataforma tecnológica capaz de, en la que procesar estos algoritmos de grafos o de inteligencia artificial para conseguir los valores que hemos visto anteriormente. Ámbitos de aplicación del gemelo digital operativo a la supply chain. Mirad, aquí tenemos algunos. Vamos a coger uno de ellos por tiempo. Pues voy a centrar en una columna por cada una de las líneas. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de mejora de la productividad, un punto importante tendrá que ver con retrasos de transporte, tanto de nuestros proveedores de materias primas, ¿de acuerdo?, como de nuestros operadores logísticos hacia el cliente final. Entonces, aquí Process Mining, ahora después de estas slides vamos a verlo, como decía, con una plataforma real, nos va a permitir ver cómo se comporta, cuáles son las desviaciones en esos retrasos de transporte. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, para detectarlo, lo que nos va a interesar es identificar los tiempos de entrega que estamos teniendo en tiempo real por nuestros proveedores para mejorar pues, la optimización de la ruta. Es decir, podríamos, identificando las diferentes desviaciones, conociendo a nuestros proveedores, conociendo los tiempos que realmente tardan en suministrarnos material, pues, optimizar esas rutas. Si nos vamos a la optimización de inventario, pues bueno, aquí hay dos puntos claros. Tan malo es tener sobrestock como tener desabastecimiento. Si nos centramos en el sobrestock, hay un punto sobre el cual Process Mining es capaz, por ejemplo, de darnos visibilidad como los diferentes niveles de stock por material que podemos tener de un determinado cliente. Por lo tanto, podemos extrapolar los niveles y comparar con los niveles de stock óptimos que hayamos definido, los stocks de seguridad, para que automáticamente, a medida que vayamos teniendo niveles por encima, en el caso de sobrestock, de lo que es el stock óptimo, nos avise para que, por ejemplo, a nivel de planta, pues no se fabriquen muchas más unidades de pedidos en pickings. Ahora veremos un ejemplo. En el picking vamos a poder cerrar los pedidos de manera adecuada y, bueno, pues el Process Mining puede ser capaz de, en función de la previsión
de transporte a utilizar para preparar esos pedidos, ¿vale? Y, lógicamente, aquí el cumplimiento de lead time es clave. Bien, con todo esto, ahora sí, yo creo que podemos pasar, que es la parte un poco más dinámica y más interesante. Quería poneros un contexto de qué se trata DTO, de dónde viene, del concepto de Digital Twin, cuál es un poco la disciplina que hay detrás, la hemos visto que es Process Mining, y cómo esto se proporciona o aporta valor al ámbito de la supply chain. Bueno, pues hay varias plataformas que soportan o que tienen implementados estos algoritmos para la creación de estos procesos, esta visualización de desviaciones, etcétera, que existen. Desde Fujitsu utilizamos varias, una de ellas es Celonis, que es con la que ahora mismo lo vamos a ver, y como decía antes, quería mostrarlo para que veáis cómo realmente esto es una realidad, es decir, no es una definición del estado del arte, no es algo que está por venir, es algo que existe y ya se está realizando, ¿vale? Esto que vamos a ver es algo real, ¿de acuerdo? Con datos anonimizados, pues de un cliente, donde le estamos analizando el comportamiento operativo, es decir, le hemos hecho un gemelo digital de la operación de su gestión de almacenes, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que estamos viendo es lo que veíamos antes en los slides, es decir, nosotros lo que hicimos fue recoger la huella digital que deja su proceso por los diferentes sistemas que se utilizan para digitalizar la preparación de un pedido desde que entra hasta que se expide. Construimos el event log, se lo damos a esta plataforma de Process Mining, y Process Mining lo que hace es pintarnos este proceso que estamos viendo, ¿vale? Este que vemos aquí. Entonces, si vemos este proceso, ¿de acuerdo? La primera idea que nos viene a la cabeza es, ok, oye, pues está bien, ¿no? Es decir, es un proceso que es lineal, tiene las etapas convencionales, que es, oye, pues se confirma la entrada del pedido, se prepara, empieza el picking, termina el picking, se termina el packing y se carga el pedido en el camión y sale. Perfecto. Pero hay un valor que probablemente no estáis viendo y que hace la diferencia. Y es que lo que nos está diciendo Process Mining es que este que nos está pintando, digamos, es el proceso óptimo, que efectivamente es el que probablemente en su momento se definió. Pero de este proceso, que es el óptimo, solo lo siguen, y aquí lo tenemos, voy a hacer más grande, 17.894 pedidos. De los, aquí el sistema lo que nos está mostrando, acordad de los casos, es decir, cantidades de pedidos, 85.000 pedidos. Es decir, aquí hemos procesado en este event log 85.000 pedidos, se lo hemos dado a Process Mining para que nos diga cuál es su realidad, cuál es su ASIS. Y de esos 85.000, solo 17.000 siguen este camino o happy path, ¿vale? Entonces, la pregunta que surge a continuación es, ¿y qué pasa con el resto de pedidos que no siguen este proceso lineal? ¿Cuál es el proceso que siguen? Bueno, entonces, lejos de que este proceso sea lineal, aquí a la derecha, este tipo de herramientas nos permite utilizar en porcentajes una agregación de casos, en este caso pedidos, por tiempos o por volumen de registros que, en este caso pedidos, que repito, que cumplen con unos determinados flujos. De manera que cada una de estas barras que tenemos son variaciones adicionales que existen al flujo lineal. De modo que, más allá de creer que este flujo es lineal, si yo ampliara hasta aquí, fijaros lo que sucede. Vaya, sucede que se desbloquea. Dame un segundito. Entramos rápido. Entonces, decía que lejos de ser el proceso lineal, si yo amplío de nuevo hasta este nivel de variación, el proceso, lejos de ser lineal, empieza a tener esta forma. Ignacio, ¿Sí? un segundo. Creo que solo estamos viendo lo que sería la transparencia anterior. ¿Ah, sí? ¿No estáis viendo...? Creo que tendrás Sí, que compartir pantalla. pero he compartido pantalla, ¿eh? Bueno, voy a ¿Sí? probarlo. Pruebo de nuevo. Vale.
Vale, ¿ahora me veis? Ahora sí. Vale, pues entonces volvemos al inicio. ¿Vale? Entiendo que esto no lo habéis visto, ¿no? No. Entonces, empezando de nuevo, os decía, esta vez es la plataforma que es Celonis, ¿vale? La que os estaba contando, la que nosotros, bueno, una de las que utilizamos en Fujitsu. Y hemos cogido el log de eventos de los diferentes sistemas que digitalizan el proceso, hemos construido lo que veíamos antes en la tabla en rojo y se lo hemos dado a Process Mining. Y Process Mining nos pinta esto mismo. Entonces os está diciendo cómo nos pinta un proceso que es el lineal, pero este lineal lo que nos está diciendo es que no es que sea este el proceso real, sino que es el happy path, es decir, es el proceso óptimo que deberían de seguir todos los procesos, todos los pedidos, de los cuales, de 85.500 pedidos que hemos recogido y que queremos descubrir y que queremos analizar, resulta que solo 17.894, que es este número que tenemos aquí, ¿vale?, son los que cumplen con este proceso lineal. Entonces la pregunta, como decía antes, es ¿qué pasa con el resto de pedidos? Bien, entonces, para saber qué pasa, tenemos a la derecha estas barras que lo que nos está dando son diferentes niveles por niveles de desviación o de variaciones dentro del proceso. De manera que si, por ejemplo, yo amplío hasta el nivel 6, el proceso pasa de este nivel lineal ahora a mostrarnos las diferentes variaciones del mismo. Entonces, esto para este nivel, pero fijaros, si yo sigo ampliando hasta 9, me sigue visualizando muchas más variaciones, pero es que si cojo todas ellas, el proceso acabaría siendo algo así, lo cual sorprende muchas veces a todas las compañías y a todos los managers de las diferentes áreas de negocio de cómo realmente están funcionando sus procesos. Esto que estáis viendo aquí es lo que se denomina Process Mining, el proceso espagueti, ¿no? Que yo creo que no hace falta que diga por qué, ¿de acuerdo? Aunque, francamente, lo que importa al final es centrarse en aquellos niveles de desviaciones que realmente son clave. Uno de ellos es este nivel, el nivel 6. Vamos a hacer un zoom. Fijaros. Aquí estamos viendo cómo del proceso inicial que empezaba con la confirmación del pedido, vemos que no todas las órdenes pasan por esa confirmación, sino que hay algunas, en concreto 8.629, que son estos casos que tenemos aquí, que pasan por este estado. Otro estado interesante es como cuando se empieza el picking, hay un conjunto de pedidos, concretamente 40.000 de estos 57, que van directamente a la carga al camión. ¿Por qué es esto? Haceros la pregunta. Si no, ahora la respondo en un segundo. Esto es porque realmente aquí lo que estoy haciendo es una transferencia directa del material que me entra al almacén a el envío. ¿De acuerdo? Es decir, no tengo que hacer un picking. La unidad de manipulación que me entra es la unidad de manipulación que sale. De la misma manera, en este inicio de picking, tenemos que hay una cantidad de pedidos que pasan directamente a la finalización, pero hay otros, de hecho, 9.656 pedidos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de pedidos, que no llegan a poderse completar. Este short pick es pedidos que por falta de inventario no hemos sido capaces de completar. Entonces, ya nos está dando visualización. Y así podríamos profundizar a la vista en las diferentes desviaciones. De hecho, Process Mining te permite analizar por diferentes medios, como por ejemplo frecuencia de casos, frecuencia por actividad y, como veíamos aquí, en función de si viéramos este estado, ¿de acuerdo?, que es el sexto, te permite hacer una visualización. Ahí lo veis, ahí lo tenéis, real, ¿vale? Acordaos cómo veíamos antes el bucle. Ahí estamos viendo claramente un bucle. ¿Veis cómo hay un bucle ahí? Ese bucle que va de la finalización del picking, se produce el packing, se va a cargar el camión y vuelve otra vez al picking. ¿Esto por qué es? Entonces, fijaos cómo directamente Process Mining ya nos está dando una visualización de algo que en el día a día y en un entorno real, y contando con los diferentes sistemas que digitalizan esta información de manera aislada, sería imposible visualizar. Vale, entonces, una vez tenemos esto, lo interesante es que podemos empezar a profundizar y hacer la minería, pues de ahí la minería de procesos, hacia abajo, pero partiendo del entendimiento de negocio como es un proceso,
hacia los datos que existen por debajo y cómo estos impactan directamente, Bien, eso nos permite generar aquí diferentes pestañas, ¿vale? Y vamos a ir más o menos, no me quiero entretener mucho porque al final podemos analizar y explotar y mirar mucha información, pero sí me gustaría que vierais un poco los diferentes entornos de KPIs y de control, como digo, que en tiempo real se pueden ir generando, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un KPI, tendríamos una vista pues de negocio, donde tenemos los principales indicadores. Tenemos la cantidad de pedidos que estamos gestionando y el valor neto en monetario que representan. Y los niveles que tenemos que ser capaces de cumplir a nivel de servicio de entregas, productividad en picking o calidad, fallo de pedidos. Donde lo que nos está diciendo es que tenemos, y estos son KPIs que por negocio se identifican, que son necesarios para cumplir con nuestro nivel de servicio comprometido, como que tenemos que ser capaces de llegar al objetivo del 96% y sin embargo estamos en el 93%. Es decir, todavía podríamos ser capaces de ganar prácticamente 500.000 euros si conseguimos ese 3% que nos falta. O a nivel de picking y productividad, lo que nos dice que el objetivo es ser eficiente, tener un 1% de eficiencia en todos los picking. Pero estamos teniendo un 67%, es decir, estamos por encima del objetivo del target. Si vemos la gráfica de abajo, lo que nos está representando es exactamente esto. Es como aquí somos muy eficientes porque el picking, los tiempos que hay en la preparación de pedidos para ser capaces de tenerlos listos para cuando viene nuestro operador logístico a recogerlos y llevarlos al cliente final, estamos cumpliendo, pero todos aquellos que están por encima están empezando a generar un riesgo, ¿vale? O a nivel de calidad. Aquí en nivel de calidad lo que nos está diciendo es, oye, lo que se acepta como pedidos o fallos de calidad en la preparación de pedidos es un 10% de pedidos que no salgan o que por el problema que sea. Pero es que estamos en un 26%, estamos bastante por encima, lo cual representa que si fuéramos capaces, estos pedidos al final no salen, ¿no? O no salen con suficiente, no salen con los suficientes unidades y por tanto a nivel de facturación también impactará, que no está medido, pero se podría medir. Entonces, está llegando a tener una valoración monetaria de 153.000 euros. Y bueno, aquí nos está diciendo un poco la gráfica cómo ha sido nuestra tendencia en los diferentes meses en cuanto a cumplimiento de calidad de preparación de pedidos. Ahora, por cada uno de estos bloques, el sistema nos permite ir profundizando. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a esta visualización, aquí estaremos entrando en el análisis de las entregas, es decir, cómo estamos siendo capaces de generar estas entregas. Fijaros cómo a la izquierda tenemos de nuevo la visualización del proceso, lo cual nos permite volver a ampliar los diferentes niveles. Y lo interesante del Process Mining es que una vez represento los diferentes KPIs que son en los que me tengo que fijar para cumplir con esta parte de calidad o de eficiencia en la generación de entregas de pedidos, donde me dice que en tiempo real estoy siendo capaz de cumplir con el 93%. Esto impacta en conseguir el 98% del servicio de expedición que tengo que realizar y a nivel de negocio impacta en esta cantidad monetaria, donde estoy teniendo retrasos y los diferentes motivos que lo producen. Para poder ir almacén por almacén, ver la cantidad de pedidos que representan la totalidad, acordaros, de estos 85.000, se reparten en estos pedidos por almacén, qué valor monetario representa, y aquí empezamos a entrar a nivel de algoritmos en la capacidad de prever la capacidad que tenemos de mejora o el riesgo que tenemos en este almacén de incumplir con este nivel de servicio a nivel de entregas, ¿vale? Si me quiero fijar en algún proceso o alguna desviación clara que me lo puede estar produciendo, como por ejemplo aquí tenemos un bucle, fijaros cómo tenemos un bucle, de hecho el sistema claramente ya te indica en una línea mucho más fuerte que estamos tardando, esto está impactando en 5 días adicionales de lo que deberíamos. Yo puedo coger esta línea de relación del proceso, filtrar por esta conexión entre estados para fijarme en cuáles son los pedidos concretos que están involucrados en este bucle. Selecciono, filtro y ahora lo que ya sí me está mostrando, el proceso se actualiza y me dice que, fijaros, hay 3.785 pedidos que pasan o tienen implicación en este bucle, ¿vale? Y me desglosa con mayor detalle
todos los estados por los cuales se están relacionando. De manera que si incluso además yo me vengo a esta vista de las causas de retraso, podría ver cómo aquí tengo en azul picking incompleto. Es decir, de esos 3.775 casos que están incurriendo en un bucle, están teniendo un impacto económico de estas características y están teniendo escapes de negocio. Pero de ellos, concretamente, hay un 14% que están involucrados en pedidos que no somos capaces de cerrar. Puedo seleccionar esta causa, la acepto. Aquí arriba veis como lo que va haciendo es añadirme los diferentes estados de análisis para empezar a ver a nivel de negocio de nuevo cuál es el impacto. Y fijaros cómo efectivamente justo estos pedidos que tienen problemas de entrega por falta de stock y por tanto no poder completarlos, están impactando concretamente en estos almacenes y en las cantidades concretas de esos no sé la cantidad que había. Vamos a dar un zoom aquí, ¿vale? Fijaros que hemos pasado de 3.000 y pico ahora a 545. 545 casos son los que estaban involucrados en ese bucle y que además no han sido capaces de cerrarse por falta de inventario. Y de esos 500 y pico se reparten de esta manera en los diferentes almacenes, ¿vale? Y a nivel económico, ¿cómo está impactando? Entonces, como veis, podemos minar, podemos ir bajando la visualización y el entendimiento de por qué se producen esos problemas, pero llevado a través de un entendimiento de proceso y de los diferentes estados y las diferentes desviaciones que se están produciendo. Esto, si nos vamos aquí al explorador de pedidos, lo que nos va a permitir, de hecho, fijaros, aquí tenemos, este estado está formado por 2 pedidos. Si me interesara de todas estas características, estos 2 pedidos, puedo seleccionar este estado, aquellos que pasan por este estado, los selecciono de nuevo y justo, claro, corresponde a estos 2 pedidos que están dentro de la gestión del proceso de entrega de este almacén, ¿vale? Y si me voy al explorador de pedidos, me va a mostrar exactamente cuáles son esos 2 pedidos con toda la información agregada relacionada. Bien por peso, bien por tipo de proveedor de transporte, bien por usuario que ha manipulado o que ha realizado la preparación del picking o el picking, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿veis cómo podemos ir desde el proceso bajando el entendimiento del mismo a nivel de los principales indicadores que producen retrasos o ineficiencias para llegar a conocer el pedido en sí? Pero podemos hacerlo al revés. Yo me puedo posicionar en este estado donde tengo todos los pedidos de los 85.000, tengo capacidad de poder filtrar, buscar, analizar por los diferentes campos y decir, oye, hay un pedido por ahí que tenemos un problema. ¿Cuál es? Lo buscas, lo encuentras, lo seleccionas y el sistema te muestra aquí, por un lado, en primer lugar, la traza como del mismo. Es decir, se produjo la confirmación del mismo, se lanzó, se inicia el picking, se acaba, se carga y se carga el camión. Pero fijaros cómo aquí hay una desviación. Cómo desde la finalización del picking se produce la orden de carga del camión, pero después se produce el packing. Esto no era el happy path que veíamos antes. De manera, como vemos aquí una ineficiencia, podemos seleccionar el caso y si ahora nos vamos al explorador de procesos, este explorador de proceso nos va a mostrar, en este caso, un proceso lineal porque solo corresponde a este caso, a este pedido. De manera que todos los dashboards que teníamos de análisis se filtran por este pedido, entendiendo cómo está impactando en nuestro negocio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo antes veíamos la parte de entregas, pero nos podríamos ir a productividad. Es decir, aquí tenemos un caso solamente filtrado, pero si los dejo todos, podríamos analizar del conjunto de los 35.000, oye, ¿cuál es el picking por hora? ¿Qué cantidad de pedidos se está haciendo el picking por hora? ¿Cuál es el ratio de picking actual que estamos consiguiendo y qué impacto está generando? ¿Qué equipos son los que están interviniendo en estos procesos de picking por hora? ¿Qué problemas estamos teniendo o cuáles son las causas principales que están impidiendo que obtengamos los ratios de picking adecuados para ser capaces de cumplir con nuestro nivel de servicio?
Y de nuevo podríamos ir filtrando por cada uno de ellos, de manera que el proceso a su izquierda se iría graduando. Yo podría, por ejemplo, coger este equipo 2, que parece que ha tardado más de la media, bueno, tiene un ratio mayor que la media, y este equipo 2 ha hecho una media de un picking por hora de 58, con un impacto, con un ratio actual de un 18% y el impacto económico. Bueno, pues de todo el picking que ha hecho este equipo, vale, ¿cuáles de ellos han tenido fallos de calidad? Que corresponde a este de aquí. Selecciono esta opción y de nuevo el sistema me vuelve a actualizar los KPIs para darme visibilidad sobre los pedidos, o casos en este caso, los casos de pedidos que han sido procesados por este equipo y sus KPIs y la relación de almacenes. Y de nuevo el proceso. ¿Cuál es el proceso? Para poder de nuevo ampliar y entender cómo se comporta. ¿Vale? Y esto lo podemos extrapolar a control de calidad, ¿de acuerdo? Es decir, ratios de incumplimiento que estamos teniendo, el impacto que implican esos ratios de incumplimiento, las causas principales y su análisis por proceso. Más, una vez tenemos este análisis, lo que permite hacer Process Mining, una cosa interesante, es poder hacer un benchmark, es decir, una comparación de KPIs y capacidades, tanto de eficiencia, ineficiencia, de productividad, de calidad, de preparación de pedidos por diferentes almacenes. Aquí estamos comparando dos, el de Londres y el de Moscú, de manera que de nuevo me saca esos mismos ratios, pero comparándolos con sus dos procesos, de manera que nos permitiría identificar, oye, ¿por qué aquí estamos teniendo una preparación de pedidos por hora de 56, pero aquí de 35? Si en principio tienen el mismo proceso, deberían de tener el mismo reparto de recursos a nivel de recursos humanos, a nivel de recursos de material. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues a lo mejor el problema puede estar en un tema de relación con nuestro operador logístico. No lo sé. Entonces, te permite tener los dos procesos a la par, compararlos y ver cuáles son dentro del Happy Path los estados que se dan en uno y en el otro, identificar a la vista de manera rápida las diferencias, también a nivel de tiempo, en cuanto a los diferentes estados, por ejemplo, ¿vale? Si es que hay diferencias, y poder a partir de aquí volver a minar hacia abajo, como decíamos antes. Y ya acabando, ¿vale? Voy a quitar estos filtros. Process Mining te ofrece como decíamos, a partir de una serie de algoritmos, la capacidad de, bueno, estos son más métricas, donde estás diciendo, oye, mira, del Happy Path, que es lo óptimo, solamente lo cumple el 52%, pero que ese Happy Path se lo hemos dado previamente, es decir, cuando nos reunimos con la gente de gestión de almacén, le preguntamos, ¿tenéis definido un proceso? Sí. ¿En algún estándar? Sí. ¿BPM? ¿Algún BPM? Sí. ¿Cuál es? Este. Nos lo dan, se lo cargamos al sistema y esto le permite a Process Mining comparar el ASWIS, esto, que es lo que se definió en una ocasión con una consultoría, con focus groups, con análisis de cómo debería de ser, ¿vale? El proceso de manera normalizada, el ASWIS, con el ASYS, con lo que hemos visto hasta ahora de cómo Process Mining a lo largo del tiempo te dice, ojo, que tu proceso ha dejado de ser lo que definiste. ¿Por qué? Pues porque empiezan a haber idiosincrasias de tipos de relaciones con proveedores que empiezan a desvirtuar tu proceso. Porque empieza a haber problemas con, no sé, temas de almacenamiento de material y, por tanto, a la hora de hacer el picking. Porque muchas veces es tan sencillo como que hay rotación de personal, la gente transmite su conocimiento de cómo se tienen que hacer las cosas de unos a otros y se va produciendo una transmisión de un conocimiento sesgado y erróneo que hace que a lo largo del tiempo la gente pues haya dejado atrás el proceso inicial para, metiendo sus trucos, desvirtuar e ir generando diferentes desviaciones que no estaban contempladas. Y a veces es tan sencillo como reforzar la formación a los equipos en un determinado punto de un proceso entre dos estados para volver a subir los KPIs y la eficiencia de lo que se debe de ejecutar, ¿vale? Entonces, Process Mining aquí, por ejemplo, nos está diciendo, pues eso, qué cantidad de casos, qué cantidad de estados, diferencia de estados entre el proceso ASWIS, como decíamos, y el ASYS se están produciendo y cuántas violaciones. Pero una parte interesante es esto que tenemos aquí. Es capaz de identificar qué estados o transiciones son las que en mayor medida están impactando en el no cumplimiento respecto al diseño original del proceso. En este caso, por ejemplo, que es evidente, es decir,
hacer pickings de pedidos que no llegan a completarse por falta de stock, ¿de acuerdo? O falta de inventario, es una de las principales causas de las ineficiencias en nuestro proceso, que afecta al 11% de los casos y hace que nuestro lead time sea 3 días más. Si yo me vengo aquí, el sistema lo que me permite es visualizarlo bien a través del flujo que veíamos antes, o bien me podría ir directamente a la visualización de cuáles son esos pedidos, ¿vale? Como veíamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esta capacidad de process mining con los algoritmos que tenemos detrás es muy interesante, ya que se pueden desarrollar con Machine Learning diferentes algoritmos que nos permitan, como algún caso en el que estamos aproximándonos con un cliente del ámbito de automotriz, pues podés, a partir de esta información de la logística, de los datos que se digitalizan en su logística integral, poder caracterizar de una manera la demanda y que eso permita ser más eficientes a la hora de planificar la producción, planificar y por tanto el impacto en los diferentes niveles de stock para siempre mantenerse los stock óptimos y en función de cuál es el nivel de servicio que tiene comprometido con su cliente y el servicio del operador logístico, asegurarse pues, que esos materiales dentro del ámbito automotriz pues, lleguen siempre a tiempo en este caso al fabricante de coches y que su cadena pues nunca pare, ¿de acuerdo? Bien, así que llegados a este punto, voy a compartir de nuevo la pantalla, ¿vale? Porque llegaríamos a las preguntas, ¿vale? Donde es el momento de tomar aire, por mi lado, y dejaros que, oye, pues podáis compartir cualquier tipo de duda, pensamiento, no sé, cualquier tipo de punto que creáis interesante o que os hayáis apuntado durante esta explicación. Así que espero que se haya entendido el concepto. Acordaros Digital Twin, cómo es del Digital Twin físico, vamos al lógico a través del recogimiento, a través de la extracción de datos, que esos datos son datos que provienen de la digitalización de procesos que los diferentes sistemas son capaces de generar, RP, sistemas de gestión de almacén, sistemas MES, a través de Process Mining, que es la disciplina que es capaz de pintar este event log en un formato visual y a partir de ahí agregar información de negocio para empezar a crear KPIs e indicadores que nos permitan saber cómo está impactando esas variaciones del así de nuestro proceso en comparación con lo que nosotros en un principio creíamos que se estaba produciendo, ¿vale? Así que, nada, no sé si César... Ignacio, ¿hay alguna pregunta? Una primera que ha hecho el profesor Rodeiro era el diagrama, el que nos has presentado en el ejemplo, ¿está definido o se realiza solo? El diagrama se construye solo. Nosotros Vale. a la disciplina de Process Mining, en este caso a la plataforma Celonis, lo único que le damos es... Voy a volver para atrás. Le damos algo tal que esto. Esto es una representación, pero esto lo tenéis que ver como o bien una extracción y consolidación de datos de los diferentes sistemas, como decía, ERPs, SGAs, sistemas MES. Se trata el dato, como cualquier disciplina del dato que es Process Mining, se consolida y nosotros somos, imaginaros, aquí uno puede a la vista identificar cómo efectivamente hay diferentes procesos para el proceso de un pedido. Aquí estamos viendo cómo se registra, se chequea el stock, se envía y se paga. Pero si nos vamos al 9902, no sigue lo mismo. Ahora esto imaginaros todas las posibilidades que puede estar produciéndose por los cientos y cientos o miles de registros de pedidos que se pueden producir. Entonces, pues no se dibuja previamente. Se construye este event log, se le da Process Mining y él es a través de estos algoritmos basados en grafos el que es capaz de pintarnos esta realidad de nuestro proceso. De acuerdo. Entonces, otra pregunta era el tema de a qué volumen de datos sería interesante y cuánto cuesta esto, implantarlo en una empresa. Bueno, en cuanto a volumen de datos, no hay una regla clara, una regla clara, ¿vale? Lógicamente, como disciplina del dato que es, la disciplina Process Mining, que es la disciplina con la que construimos
somos capaces de construir este gemelo digital de nuestras operaciones, necesita de volumen de datos, ¿vale? Fijaros, una de las últimas pruebas que hemos estado haciendo con alguna empresa para ver si los datos que tienen dan suficiente señal como para profundizar más, estamos hablando de 18.000 registros, ¿vale? 18.000 registros son cantidad de pedidos procesados dentro de nuestra compañía en un periodo de 6 meses. Es decir, hoy día yo creo que cualquier compañía tiene suficientes registros, porque fijaros que al final estamos hablando de diferentes cambios, no solamente un pedido, no son 18.000 pedidos, no, son 18.000 estados distintos pertenecientes o agrupados por diferentes tipos de pedidos, ¿vale? Entonces, el volumen yo creo que hoy día no debería ser un problema, y en cuanto al coste, pues como todo, la generación de un gemelo digital de estas características no necesariamente tiene que pasar por un end-to-end como el que os acabo de mostrar, que sí es un proyecto grande, con una dimensión amplia y profunda del conocimiento de la operación de la empresa, sino que se puede empezar, por ejemplo, con una fase de descubrimiento, que es por la que solemos empezar, que consiste en consultoría, identificación de los datos, ni siquiera una conexión a la fuente de datos reales, extracción de esos datos en un formato CSV o Excel, consolidación o normalización de ese event log, carga en Process Mining y análisis del flujo que nos muestra, descubrimiento, ¿vale? ¿Para qué? Para identificar dónde podemos estar teniendo los principales problemas y empezar a profundizar hacia ahí. De hecho, aquí aplicamos siempre la matriz de esfuerzo-resultado, es decir, abordar lo que intentamos es encontrar ese descubrimiento, aquellas desviaciones o fricciones que resolverlos suponen el menor esfuerzo, pero que a nivel de impacto de negocio dan el mayor beneficio, ¿vale? Y en cuanto a coste, pues hay diferentes plataformas, fabricantes y suelen estar licenciadas. Es verdad que existen plataformas open source también, así que yo creo, no sé quién puede decir un poco el coste numérico, pero sí puedo decir que creo que cualquier empresa que quiera empezar a aproximar lo puede hacer porque hay diferentes opciones. De acuerdo. Entonces, y también pregunta si secuenciaría por el tiempo de los eventos. No entiendo la pregunta. Pregunta cuando estabas explicando un poco lo que era el tema de lo que sería la parte del gráfico, si era el gráfico o no, si es el tema de las secuencias que tú te has planteado es a través de tiempo de los eventos, de uno a sí, otro. Exacto. Vale. Sí. Digamos que con esto, en este slide que tengo aquí, entre este estado y este, ¿por qué pone antes este y luego este, y luego este, y luego el siguiente? Efectivamente, es en función de los timestamp que está relacionado a ese registro, a ese log. ¿Y un rango de inversión te atreverías a darnos? Es decir, desde 1.000 a 100.000. Bueno, esto ya sería demasiado, pero... Mirar, yo creo que un proyecto de Process Mining en la fase inicial de descubrimiento podríamos estar entre los 15K y los 30K, dependiendo de complejidad de los datos, extracción, volumen, calidad de los mismos. De nuevo, Process Mining es una disciplina del dato y, por tanto, la calidad del mismo también es importante. Porque cuanto más dato agregado ¿a qué me refiero con calidad? Os voy a poner un ejemplo muy claro. Hemos tenido proyectos en los que hemos recogido los diferentes estados de nuevo voy a poner un pedido que identifica cuándo está la unidad de manipulación creada en planta, cuándo se transfiere al almacén, cuándo en el almacén se genera el albarán, cuándo ese albarán se pasa a picking, cuándo se genera la carga, y resulta que los 3 últimos estados o 4 últimos estados en un volumen muy grande son todos tienen el mismo timestamp. Ahí no hay calidad del dato, aunque tengas el estado. Pero de por sí ya no está dando la identificación un problema. Aunque estaban los sistemas, los usuarios por comodidad, agilidad a la hora de registrar la información, cogían y en vez de hacer cada registro en el sistema correspondiente en el momento dado, esperaban a que acabara y todo lo registraban en el último momento. Claro, el sistema cogía
la fecha última para el mismo día. Había una diferencia de segundos entre cada estado, lo cual no podía ser. Vale. ¿Vale? Eso es la calidad del dato. Perfecto. También hay otra pregunta que estaba antes de cómo incluye las reclamaciones de clientes que se producen cuando el cliente lo recibe, si es en diferido respecto a la preparación. Pues mirar, el ámbito de gestión del servicio en cuanto a reclamaciones o atención al cliente es uno de los ámbitos muy explotado por Process Mining, donde la creación de un gemelo digital es muy potente y no se hace indiferido, generalmente se hace en tiempo real, porque nosotros tú al final lo que vas a hacer es extraer el log del registro de una solicitud de queja o de un problema por parte de un cliente en cualquiera de los sistemas de asistencia que podamos tener, ¿vale? Que puede ser el mismo CRM. Y el flujo que sigue esa incidencia internamente en nuestra compañía por los diferentes usuarios, las derivaciones, los tiempos de análisis del problema que nos está comentando, el tiempo de respuesta que le estamos dando y el feedback que nos da el cliente final, como generalmente suele estar en un mismo sistema, en un solo sistema, es fácil extraerlo o conectarlo a las fuentes a la fuente nativa de base de datos de ese sistema y hacer un tiempo real. De hecho, Process Mining reduce la complejidad, lógicamente, como es normal, cuanto más atomizada está la información en un solo sistema. Es decir, si todo nuestro sistema, si todos los datos que necesitamos extraer para construir el gemelo digital están en SAP y concretamente en un solo módulo y queremos analizar la información de todos los casos de ese módulo, va a ser más sencillo que si, lógicamente, tenemos que hacer el end-to-end uniendo todos los datos de diferentes sistemas. De acuerdo. Hay una pregunta más que nos dice Daniel Lancho, que dice, ¿el twin operacional sirve solo para ver dónde deberíamos mejorar en base a históricos o puede prever futuros fallos y adelantarse y proponer acciones preventivas en el diseño de procesos? Vale, pues la primera parte está clara y la segunda la confirmo. Sí, Process Mining está pensada para permitir, ya que tenemos una capa de Machine Learning. De hecho, si me dejáis, mirad, rápida, os puedo mostrar en la vista que tenía del sistema. Aquí. Mirad, ¿veis aquí? ¿Lo estáis viendo en la pantalla? Sí. ¿Veis? Aquí tenemos un módulo de Machine Learning. No lo voy a cargar porque probablemente a lo mejor se refresque. Aquí tenemos un módulo de Machine Learning donde donde se desarrollan algoritmos que tratan todos estos logs para poder predecir potenciales situaciones a los problemas que en la primera foto inicial de descubrimiento encontramos. ¿Por qué? Porque al final, como lo que hacemos en una fase inicial es coger un histórico, hasta hoy a las 20:02 cogemos un histórico de todos los logs del proceso que vamos a analizar y encontramos los problemas, encontramos las fricciones, encontramos las desviaciones. Y con eso, después lo que hacemos es un algoritmo que aprende de esos patrones. ¿Para qué? Para dejarlo corriendo de manera que, una vez conectado a los sistemas fuente de información de donde hemos extraído esa primera foto, como se va a seguir generando una ingesta de los diferentes logs que se van produciendo por la digitalización del proceso, el sistema va cargando. Y este algoritmo, por cada carga del nuevo log, va recalculando el algoritmo, de manera que si se va, a medida que el siguiente log, junto con los que tenemos hasta la fecha, por cantidad de pedidos, por recursos, por tiempos, etcétera, 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 va calculando y va haciendo una propensión a posible problema similar del cual ha aprendido. De manera que una especie de, a nivel de semáforo visual aquí en los KPIs, te va poniendo que estás en un nivel verde, naranja, naranja fuerte, cuidado que estás a punto de estar en rojo, y es capaz de generar, tiene otra capa, que es esta capa de aquí de Action Engine, que permite generar alertas sobre los diferentes actores o usuarios que tienen que intervenir una vez identificado que estás en una propensión de generar ese mismo problema, por ejemplo, de un 90%. ¿Para qué? Para que tomes la medida antes de que se produzca el problema. Y esta es una de las grandes ventajas de Process Mining. Es capaz de permitir anticiparse el problema y tomar una medida antes de que se produzca. De acuerdo. Y hay una pregunta respecto a lo que estábamos hablando antes de las reclamaciones que nos dice que entonces se basa en análisis de casos, de pedidos,
no en tiempo real de las operaciones, que hoy picking, en 3 días reclamación. Repite una pregunta, César, perdona. Sí, dice, entonces se basa en análisis de casos, pedidos, no en tiempo real de las operaciones. Es decir, como diciendo que hoy hacemos el picking y en 3 días tenemos la reclamación. O si quieres, vamos un momento. A ver si puedo. José Manuel, puedes comentarle la pregunta directamente. Sí, a ver si lo sé explicar. Estos diagramas que enseñas siguen un proceso de un pedido o de n pedidos por eventos. Un caso es un pedido y tiene X eventos desde que empieza hasta que acaba. Así es. Entonces, el análisis es por pedidos. Por eso decías que no es problema que la reclamación llegue 3 días más tarde. Porque tú analizas el pedido cuando ha llegado hasta el final. Claro, eso es. Porque aquí lo que me está interesando es real de cuántos pedidos estoy preparando en este momento, sino de cómo estoy preparando mis pedidos en conjunto una vez los he ido acabando. Así es. Lo que pasa, si miramos esta foto del proceso end-to-end. Pero, como decía antes, si yo quisiera centrarme en una parte del proceso concreta, no solamente desde que inicia hasta que acaba, es donde puedo empezar a filtrar y decir, solamente me quiero centrar en la etapa del inicio del picking. Y puedo seleccionar. Entonces analizo todos los pedidos que están en esa etapa. Exacto. Y aquí filtro y ya solamente se centra en solo los pedidos que en este preciso momento están en esa etapa. Por lo tanto, en tiempo real sí te puedes centrar sobre hacer en un proceso. tiempo real sobre lo que está sucediendo en esa etapa del proceso. Vale, está claro. Ahora sí. De acuerdo, pues si os parece, no sé si hay alguna última pregunta. Si no, Ignacio, agradecerte. Nos has dado una masterclass de todo lo que es la transformación digital y las nuevas tendencias, cómo aplicarlas a la logística. Creo que ha quedado bastante claro. Así que pronto tendremos otra nueva sesión que nos podrás iluminar un poco más de todo lo que es esta parte de la transformación digital. Así que te emplazo para que muy pronto ya anunciaremos cuándo sea la siguiente sesión. Estupendo. Estupendo. Por mi parte ha sido un placer y nada, muchas gracias a ICIL por crear estos espacios que, jolín, yo creo que compartir conocimiento es bueno para todos y nada, pues cualquiera que quiera profundizar más sobre este tema, seguro que me encuentra por las redes sociales y encantado estaré de charlar y conversar lo que necesiten. Además, veo que entre los asistentes tienes alguna cara conocida, con lo cual tendrás tiempo de hablarlo con ellos y de... Seguro. De dialogar un poquito más acerca de todo lo que es el Digital Twin y todo lo que son estas nuevas tecnologías. Pues bienvenidos a... Bueno, muchas gracias por venir a esta nueva sesión de ICIL at Home y espero muy pronto teneros otra vez aquí en la siguiente. Mañana tenemos otra de un tema totalmente distinto, temas de lo que sería comercio internacional, pero espero que nos veamos pues más a menudo en estas sesiones. ¿De acuerdo? Ignacio, gracias de nuevo por vuestra colaboración y a todos los presentes por la asistencia. Hasta pronto. Tendréis la grabación en breve, así que podréis repasar todo lo que se ha comentado. Gracias, César. Hasta pronto. Hasta pronto.